La resistencia islámica de Palestina Hamas tiene nuevo líder político, Yahya al-Sinwar. Él es quien ahora ocupa el puesto que mantuvo hasta el 31 de julio Ismail Haniyeh. Al-Sinwar es una de las figuras más destacadas en el ámbito político de Hamas, conocido además por su mano dura y también conocido por sus grandes cambios dentro del movimiento. Bienvenidos. Vendremos a ustedes, si Dios quiere, en una oleada rugiente. Vendremos a ustedes con un número infinito de cohetes. Vendremos a ustedes en una oleada de soldados sin límite. Vendremos a ustedes con millones de nuestra nación, marea tras marea. Esa oleada rugiente pareciera estar a punto de materializarse. Han pasado casi 2 años, pero ese discurso sigue vigente. Vigente porque ahora Sinwar tiene las riendas políticas de Hamas, es el sucesor de Ismail Haniyeh, el hombre asesinado por Israel y que terminó de desatar la furia de la resistencia contra el sionismo. Su nombramiento ha dejado reacciones positivas en la región. Para el eje de la resistencia, su elección confirma que los objetivos de Israel han fracasado. El nombramiento del mujahid Yahya al-Sinwar como jefe del buró político del movimiento Hamas desde el interior de la franja de Gaza confirma a los enemigos israelíes y estadounidenses la solidez de los mujahidines en Gaza, su unidad y su insistencia en continuar la yihad y su firmeza hasta lograr la victoria. La declaración militar ha ido de la mano con la aceptación ciudadana. Somos sus hermanos y estaremos con ustedes en todo momento. Confirmamos a los palestinos que Yahya Sinwar es la mejor y más adecuada alternativa para reemplazar al difunto Ismail Haniyeh. Para los gazatíes, mientras tanto, el liderazgo del hombre más buscado por Israel significa el inicio de una nueva etapa para la franja y su resistencia, así como para toda Palestina, y también un mensaje claro para Tel Aviv y sus aliados occidentales. Con suerte esto acelerará el fin de la guerra porque Sinwar vive dentro de la franja de Gaza y está más familiarizado con las negociaciones y acelerará el fin de la guerra y el levantamiento del asedio al pueblo palestino. En medio de advertencias, el secretario de Estado Antony Blinken ha dejado ver entre líneas que perseguirá el objetivo del sionismo para condicionar las negociaciones con la resistencia palestina e intentar doblegar a Hamas a los requerimientos de Netanyahu. Con respecto al señor Yahya Sinwar, el líder de Hamas, ha sido y sigue siendo el principal responsable de la conclusión de un alto el fuego. Por eso creo que esto no hace más que subrayar el hecho de que es él quien debe decidir si se avanza en un alto el fuego, que evidentemente ayudará a tantos palestinos que lo necesitan desesperadamente. La resistencia palestina, sin embargo, afirma que al asesinar a Haniyeh, una persona considerada como flexible, Israel eligió la guerra, no las negociaciones, y ahora Netanyahu tendrá que vérselas con Yahya Sinwar y la cúpula militar. La declaración refuerza el discurso de Sinwar de diciembre de 2022, que ante miles de gazatíes juraba que llegarían a los territorios ocupados con una oleada de soldados sin límite. ¿Qué cambios genera en el movimiento de la resistencia islámica de Palestina Hamas esta designación? Y más allá de la resistencia palestina, en los diferentes movimientos de resistencia, ¿qué cambios genera esta designación? Tema de análisis. Esta noche, como de costumbre, los expertos en la materia nos acompañan para tratar de entender un poco el porqué de esa situación. En pantalla, Firas Al-Charani. Firas es analista político, es analista internacional. Firas es médico de profesión, pero es investigador de todo el mundo árabe porque además es de descendencia árabe
y entiende muy bien lo que ha venido ocurriendo en esta región del planeta durante las últimas décadas. Ahora en pantalla, qué gusto, qué honor que nos esté acompañando durante esta jornada, don Iñaki Gil de San Vicente. Don Iñaki es analista político, analista internacional, es articulista, es además colaborador de diferentes medios internacionales y también un estudioso del mundo árabe, de la causa palestina y de la causa musulmana. Señores, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Firas está en Valencia, don Iñaki está en San Sebastián, ambos en España. Bienvenidos. Pues buenas tardes y saludos, Iñaki. Ha sido una grata noticia que estás del otro lado también hoy. Sí, sí. ¿Verdad que sí? A ver, a mí que de por sí me encanta tenerlos a los dos porque los dos son especialistas en la materia, pero además un personaje como don Iñaki, con la sabiduría y la lucidez que tiene también para tratar de haceros entender todos estos temas de Asia Occidental, se hace sumamente pertinente y necesaria, además, la intervención en Detrás de la Razón. Don Iñaki, quiero comenzar con usted precisamente, por favor. No, honor a quien honor merece. ¿Sorpresa de la resistencia esta designación de Yahya al-Sinwar? Bueno, aquí hay que tener en cuenta dos cuestiones previas. Cuando los pueblos se ponen en pie, tienen un sistema organizativo totalmente diferente al del imperialismo cuando agrede a los pueblos, ¿no? Este sistema organizativo, para entenderlo, solamente se puede entender o bien desde el propio pueblo oprimido y desde otros pueblos oprimidos que coinciden y llevan y mantienen la misma resistencia y son más que aliados, son hermanos en lucha, ¿no? Pero no se puede entender desde la lógica del pueblo explotador, en este caso del imperialismo norteamericano y europeo, ¿no? Hoy mismo ha salido comentando sobre esta situación un periódico, hombre, puedo citarlo, creo que lo tengo por aquí, voy a perder un segundo en explicarlo porque me parece fundamental lo que dice, ¿no? Es un periódico, el diario.es, en el Estado español, supuestamente progre, que dice que ha habido pues 40.000 muertos y por parte de Israel, que ha habido 14.000 combatientes de Hamás muertos por parte de Israel, pero que el pueblo palestino y Hamás han asesinado, y utiliza la palabra asesinado para la población sionista y para las tropas sionistas, ¿no? Los muertos sionistas, los muertos judíos israelitas son asesinados. Los muertos palestinos son simplemente muertos. Desde esta perspectiva, donde los atacantes son asesinados y los atacados son simplemente muertos, es difícil, es prácticamente imposible entender que el atacante, el imperialismo sionista y norteamericano, entienda cuál es el sistema organizativo del pueblo palestino, ¿no? Esto es muy importante para entender la respuesta y la voy a decir muy brevemente. En realidad lo que ha ocurrido es que este pueblo palestino oprimido durante tantos años tiene un sistema organizativo capaz de suplir bajas, capaz de suplir direcciones, capaz de suplir asesinados por el ente sionista, que tienen una estructura y una mentalidad y una estrategia muy precisa y muy clara y saben a dónde van, saben lo que les va a costar, saben lo que quieren y saben que lo van a lograr. Por tanto, cuando Hamás hace este cambio, no lo ha hecho Hamás, lo han hecho dos instancias. Por una parte, los 50 miembros que la dirección de Hamás deciden quién va a dirigir eso, y lo ha hecho el pensamiento común, lo ha dicho el pensamiento del pueblo palestino, lo ha dicho la mentalidad popular palestina, que ya sabe, ya intuye quiénes van a ser los dirigentes que uno a uno van a ir suplantando a los que van cayendo en el campo de combate. Y en este momento ha correspondido a este compañero le ha correspondido a Sinwar, perdonad la expresión, pero soy un zote en lenguas, le ha correspondido a él, pero esto entra dentro de la lógica totalmente del pueblo palestino en resistencia. Y esto es lo que no entiende el imperialismo, esto es una de las razones por las cuales el imperialismo sionista y norteamericano va a seguir perdiendo esta guerra, porque se mueven en un código individualista, egoísta. Lo hemos visto en la intervención del representante norteamericano de Blinken, lo hemos visto, hemos oído lo que ha dicho, está a leguas, está en otra dimensión de entendimiento totalmente atrasada e incapaz de entender lo que es el pueblo palestino. Le estaba además dejando la responsabilidad, Firas,
le está dejando además Antony Blinken la responsabilidad a Yahya Sinwar de un alto el fuego. ¿Es una medida para generar presión, para supeditarlo a los condicionamientos sionistas si es que hay más negociaciones? Buenas tardes. Lo que hay que empezar diciendo que Blinken es un sionista más. Judío, declara que viene al Estado de Israel como judío sionista. Lo que dice el americano no tenemos ni escucharlo. Que no tenemos ni escucharlo ni tenemos ni repetirlo. Simplemente para ellos el problema no hay negociaciones y no hay una tregua. Parece ser el problema de Hamas, no es de Hamas. Lo que quieren ellos es que las condiciones de Israel obligar a Hamas a aceptarla, y una de ellas no la retirada de las tropas israelíes, ni siquiera de la frontera de Rafah, ni siquiera la línea divisoria en el centro. Simplemente lo que pretenden americanos occidentales es recuperar los rehenes y volver a reanudar los combates de nuevo con una carta firmada que le garantiza a Netanyahu que los americanos le van a apoyar en ello. Prácticamente no estamos hablando, eso es una mentira permanente, unas falacias, porque el que estamos luchando en Oriente Medio, estamos luchando contra Estados Unidos en Oriente Medio. O sea, para derrotar el sionismo y liberar Palestina de río hasta el mar, tenemos que derrotar primero el lobby sionista internacional, el sionismo en general, y dentro de ello la estructura antigua que está profunda en Estados Unidos, que aún piensa que van a eliminar a todos los palestinos. Ya hemos visto declaraciones de hace 2 o 3 días. El ministro de Finanzas quiere matar a 2 millones de palestinos de hambre en Gaza, y las imágenes de los cárceles, como están torturando a la gente. Quiere decir, la comunidad internacional está no dormilada, está al favor prácticamente del ente sionista, pero algunos no se atreven a decirlo. Y diría algo más, muchos de los países árabes concretamente desean la derrota de la resistencia, la desean. Lo que pasa, tampoco hablan, solo condenan y palabras y palabras. En definitiva, para volver al tema de Sinwar, dirigir a Sinwar, que sea él el que va a dirigir hoy en día el Hamas, significa una cosa importante. Es dentro de los territorios ocupados por Israel, está luchando a nivel militar, y eso es un golpe muy fuerte para Estados Unidos y para Israel. Evidentemente tendrá otro vicepresidente del comité que tiene que estar fuera de los territorios para que pueda en algún momento de negociaciones, si llega este momento, que puede desplazarse en capitales o moverse en el mundo. Y hay 3 nombres, hoy en día se sabe, espero como sirio, que uno de ellos que no sea Meshal, porque Meshal la han obligado a dimitir después de la guerra de Siria. Concretamente el 2017 ha hecho un papel muy negativo en Siria. No queremos entrar en el pasado de Hamas en Siria, pero hay otra gente que son pro-sirios, y hoy en día el eje tiene que estar muy unido, y por lo tanto el segundo a mando tiene que ser un hombre totalmente consensuado para el eje de la resistencia. Pero es una noticia muy buena. Estamos hablando de un revolucionario, un luchador, un hombre sabe lo que hace, pero está dentro de los túneles y no pueden con él. Y eso es muy importante demostrar. No queda más que la vía militar para trabajar con el ente sionista, porque no quieren la paz. Nunca han querido la paz. Llevan 32 años engañando al pueblo palestino, al mundo, y alrededor los lacayos árabes pues han firmado algunos tratado de paz. Están haciendo todo posible para que la gente se muere de hambre, no ayuden en nada, declaraciones, y solo está el eje de la resistencia. Estamos operando un golpe muy fuerte, muy importante ahora del eje de la resistencia, para que entiendan que en un momento que esto no se puede seguir con el apoyo internacional, y siguen haciendo lo mismo con la mentira, la pantomima, y están con los mismos planos del sionismo para limpiar Palestina histórica de los palestinos como primer plan para la gran Israel que piensan ellos. Y eso es lo que ha permitido que este genocidio se haya alargado por 10 meses. Hoy es 8 de agosto, 10 meses, un día ya de genocidio. A ver, don Iñaki, la elección a simple vista supone un alargamiento del genocidio, ¿no? Precisamente por esa mano dura, por esa contundencia que tiene Yahya Sinwar contra el régimen de Israel. A ver, no en vano ha sido, de acuerdo a la propia resistencia palestina de Hamas, el cerebro
del ataque de represalia contra los territorios ocupados contra el sionismo del anterior 7 de octubre, que después deparó en el genocidio del régimen de Israel contra la Franja de Gaza. Pero para la región, ¿qué supone ser esto cuando tenemos del otro lado a un Israel que no cesa en sus intentos por meter a todo el eje de la resistencia en una guerra regional? Bueno, pues básicamente a mi entender esto significa una multiplicación de las fuerzas y una multiplicación de la decisión, las fuerzas palestinas, una multiplicación de la decisión de seguir luchando hasta la victoria, una multiplicación de las capacidades de análisis, y lo voy a explicar por qué, de las capacidades de análisis de cómo podrían ser unas negociaciones en base a qué puntos irrenunciables por parte de Hamás, pero también de otros colectivos armados palestinos y del propio pueblo palestino, ¿no? ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, ¿no? Cuando en un conflicto en el cual se está resistiendo a un genocidio como el aplicado por el sionazismo contra el pueblo palestino, cuando por la propia lógica de la resistencia se da un salto no en calidad, sino un salto en cantidad de planificación militar, de pasar a una lucha donde el mando militar tiene una presencia ya pública. Entonces lo que se está diciendo muy claramente es que todo el proceso que se orienta hacia esa lucha asume totalmente la perspectiva histórica que se tenía en un principio y asume totalmente la necesidad de llevar esa perspectiva histórica hasta el fin. Cuando en una lucha político-militar, como es la lucha político-militar del pueblo palestino por su supervivencia nacional, con un contenido social muy claro, con un contenido de emancipación social muy claro y con un contenido de crear un Estado propio unitario, etcétera, desde el río hasta el mar, decide colectivamente, y por eso insisto en que han sido los mandos, las 50 personas que llevan la dirección colectiva, decide dar ese salto con el apoyo impresionante del pueblo palestino y con el apoyo y la comprensión de todas aquellas fuerzas que salimos en defensa del pueblo palestino. Cuando esto se produce, ¿qué hay que entender? Hay que entender inmediatamente que la valoración que hace el propio órgano director es que están avanzando en el sentido de decir, bueno, ahora ya estamos en una posición de, como hemos unificado fuerzas, como la dirección nueva asume y concita el apoyo de todos los colectivos que han llegado hasta aquí, ya estamos en condiciones de dar otro salto más, porque precisamente el enemigo se encuentra en una situación de deterioro, ¿no? No podemos olvidar que este salto, que responde a un crimen, este salto, insisto, aparte de su decisión colectiva, se ha dado en un momento en que el ente sionista está claramente en crisis interna y el ente imperialista está claramente en crisis interna. Entonces, frente a esa crisis interna, este golpe de gracia, de decir nosotros los palestinos y las palestinas damos este paso a llegar a este conflicto, encima lo damos desde este sentido, con esta dirección militar y con esta perspectiva política, eso da confianza al pueblo. Da confianza en el sentido en que el pueblo sabe que no va a haber rendición posible, porque si se hubiera tomado una rendición imposible, no se habría elegido esta línea. Se habría elegido una línea blanda, una línea de cesiones paulatinas hasta llegar a una cesión negociadora en un momento, para salvar la pervivencia del ente sionista. No. Este paso indica que se hace una valoración real de cómo está el conflicto. Esa valoración real de cómo está el conflicto indica, en contra de toda la propaganda imperialista, que el conflicto va para adelante y que el Estado de Israel el ente sionista está cada vez más debilitado, como lo está Estados Unidos. Dirás, dos cuestiones acá, me queda poco tiempo, lamentablemente. Dos cosas. ¿También da mayor confianza todo esto a los demás movimientos de resistencia? ¿No? Eso, por un lado, perdone, por un lado. Y dos, ahora, 10 meses después, todavía se puede pensar que hay lugar, ahora con una nueva dirección, por supuesto, ¿no? Pero que hay lugar para mayores conversaciones o para más conversaciones cuando Israel siempre ha intentado mantener el condicionamiento amparado por Estados Unidos, sin una acción contundente de Qatar o de Egipto, igual, que han fungido como mediadores. Pues vamos a ver.
Evidentemente para el eje ha sido muy importante la elección, una elección fuerte, dura, no hay negociaciones. Hoy en día solo se oye las armas. Es un momento de armas, de lucha, prácticamente de negociación, porque el ente sionista no quiere negociar nada. Lo que quiere es una rendición. Estamos hablando de un país desde el 2018, habla de un Estado judío puro, quiere expulsarlos, quiere matarlos, quiere exterminarlos. Ni los cataríes ni los egipcios son unos, por decir mediadores, por no pasarme con alguna palabra de más, son todos traidores a la causa palestina. Todo lo que alrededor, menos el eje de la resistencia desde el sur del Líbano, Siria, una parte de Irak, hay que reclarar, no todo Irak, Irán y prácticamente los yemeníes. Y somos capaces esto de obligar al ente sionista si tiene que negociar a la pérdida, tiene que reconocer todas las condiciones que quiere Hamás. Por lo tanto, ahora no hay posibilidad de ningún tipo de negociaciones. Lo que quiere el ente sionista es lo que hemos dicho, quiere un alto de fuego que no es permanente, quiere sus rehenes, si quiere quedarse en Gaza, quiere controlar Gaza, quiere que haya la autoridad palestina, otra parte traidora que prácticamente controla, y están pensando aún en alguna conversación de paz. Llevan desde el 92 con el mismo engaño, desde las conversaciones de paz en Oslo, luego con el tema de la paz en Beirut, no se ha cumplido ni se cumplirá nunca. Y Occidente vuelve siempre a la misma mentira de los dos estados. ¿De qué dos estados estamos hablando? Sí, desde que Oslo hasta hoy en día, solo los colonos en Cisjordania han subido en 170.000 colonos, que son unos colonos. Cuando hablo de colonos, vienen desde fuera, le dan terreno y casas y demás. Hoy en día son 750.000, aparte armados. Engañarnos hoy mismo que el catarí va a hacer algo, o el jordano o el egipcio, es una mentira. La que sabemos en el mundo árabe, los pueblos van por un camino, sus líderes por otro camino, y por lo tanto ni podemos fiar ni del europeo occidental, hablo de la política, ni del inglés, y ni del americano, y menos del sionismo y la gente que la apoya. No le quepa la menor duda que muchos países del Golfo Pérsico están esperando la derrota de Hamás. La están esperando porque son países artificialmente hechos, y si cae Israel, que va a ser el vanguardia, que va a defenderlos a todos en el Trato de Abraham, temen por sus cabezas, los temen. Entonces, por lo tanto, tenemos que estar muy claros. Solo está la fuerza hoy en día, hay que usarla hasta el final, con el apoyo, y desde luego yo estoy muy esperanzado con el ataque. Va a caer, no sé dónde, conjunto, cada uno solo, pero tiene que sentir el miedo y el pánico en Israel, que llevan esperando con pánico no sé cuánto tiempo. Imagínate, a nivel psicológico están tocados prácticamente, aún no ha pasado nada y están acojonados. Por lo tanto, esto es el que va a obligar a todo Occidente de plantear que desmantelar esta colonia avanzada del imperialismo norteamericano y occidental en Oriente Medio, y de ahí tenemos que empezar. Por lo tanto, en el momento de negociaciones, nada, solo las armas, y hay que seguir apoyos y ir por ellos, nada más. Me quedan segundos. También genera todo esto genera, Firas, confianza en los demás movimientos de resistencia, digamos, esa cohesión que hay ahora, no solamente en Hamás, sino también hay cohesión en los diferentes movimientos de la resistencia palestina. Sin duda, menos una fracción mínima de Fatah. Hay que decirlo todo, porque yo conozco muy bien el panorama de Fatah, es mucho Fatah ahí dentro, el Abbas y su autoridad, hay que decirlo, y es mi opinión, a pesar que lo digo en una televisión como la vuestra, este hombre no quiere nunca que gane jamás en la guerra, porque prácticamente teme, son estómagos muy agradecidos. Están temiendo porque ¿qué han hecho hasta ahora? No han hecho nada. Simplemente ayudan incluso a las fuerzas de seguridad israelíes a intentar entrar en los campos de refugiados en Cisjordania y asesinar hasta combatientes y mujahedines dentro. Por lo tanto, estamos en un momento crucial, y para mí es muy importante la reacción del eje de la resistencia,
que sean juntos o separados, pero el golpe tiene que ser tan importante que sea sonoro hasta en la Casa Blanca para que entender, hasta aquí hemos llegado, ya no hay mentiras, ni que pueden pensar que esto se va a prolongar 20, 30 o 40 años más. Y han prometido contundencia, eso es lo que han prometido los diferentes movimientos de la resistencia. Señora, se nos termina el tiempo, lamentablemente. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias. Hasta luego, Firas. Hasta luego, Iñaki. Por favor, que estén muy bien. Hasta la próxima. Hoy también hablaba el secretario de Seguridad de los Estados Unidos. Aseguraba, y acá abro aspas, aseguraba, hemos ajustado nuestra postura militar para fortalecer nuestra protección de fuerza. Reforzar nuestro compromiso, decía, compromiso férreo con la defensa de Israel y permanecer preparados para responder a cualquier contingencia. Cierro aspas, cierro comillas. ¿En qué se traduce todo esto? En más amenazas para la región, en clara defensa al sionismo. Claro está, es el más fiel aliado de Estados Unidos a la cabeza de Occidente. Gracias como siempre por acompañarnos, tenga buen descanso. Mañana seguiremos analizando qué es lo que ocurre en esta región de Asia Occidental y repercusiones para el mundo entero.